estamos unidos, estás entre nosotros y nos hablarás de tu vida. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Le repitió: más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús le quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos y hermanas, padre o madre, mujer e hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Primero hay que hacer una aclaración, creo que bíblica, exegética, porque el Evangelio comienza de una manera espantosamente brusca. El Evangelio comienza que Jesús dice: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué sentido tiene? Es una iglesia comunista, donde quizá los ricos sean descartados y los pobres exaltados. Vamos a ver, eso no es cierto. Eso no es cierto. Para entender esto, hay que entender todo el Evangelio. Y el Evangelio, y nos vamos a volver al capítulo 5 de Mateo, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si Mateo dice en el capítulo 5, versículo 1, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en el Evangelio está seguro, les aseguro, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O sea, mejor dicho, está usando el opuesto a los pobres de espíritu. Hay que entender quién es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que desea pocas cosas y las pocas las desea con poca intensidad. O sea, un pobre de espíritu es el que no está apegado a nada, menos a los bienes. Y entonces, cuidado, el Evangelio de hoy empieza con esa frase y es una sentencia severa y muy fuerte. Preguntamos: ¿cuáles son los motivos por los que Jesús habla del peligro tan grande de las riquezas? Primer motivo: en primer lugar, las riquezas son peligrosas porque existe el riesgo de que hayan sido acumuladas de una manera no tan limpia. Ojo, esto no quiere decir que todas las riquezas sean frutos de la injusticia. Eso no quiero decir. Eso no se puede decir de ninguna manera, pero es verdad que hay un riesgo. Hay un riesgo bien grande. Hay un riesgo de amasar, por ejemplo, la riqueza a costa de los demás, para que los demás sean harina, a costa de sueldos quizá miserables. Existe ese riesgo y en la Sagrada Escritura existen páginas severas sobre esto. En segundo lugar, otro motivo por el que las riquezas son peligrosas es porque existe un riesgo mayor de pecados de omisión. No podemos negarlo. Tenemos mucho y así como tenemos mucho, podemos omitir. Pecados de omisión. Ojo, al que tiene mucho, Dios lo ha bendecido. Pero quiere que esté atento a muchas otras cosas para que no se le pase
por omisión, detalles delicados en su vida. Si uno tiene más posibilidades económicas, también puede pecar de omisión por no salir en socorro por el que tiene la capacidad económica o material de socorrer. Al que mucho tiene, mucho se le exigirá, dice el Evangelio. En tercer lugar, también las riquezas son peligrosas, porque al que está instalado en ellas, termina juzgando el mundo que le rodea desde su propia perspectiva. Es decir, valora al prójimo y se valora a sí mismo más que por el tener que por el ser. Ese es otro riesgo. Si no estamos atentos, ese es otro riesgo. Ese pensamiento de media marxista, por si acaso. Hacemos una acepción de personas dependiendo de su estatus económico. El marxista odia al que tiene, por eso le quita, lo aplasta y reparte todo y genera odio. Es la cultura del odio. Cuarto lugar, uno tiene el riesgo de sentirse absurdamente seguro por las riquezas que tiene, y eso le lleva a creer que no necesita de Dios y se siente suficientemente respaldado por sus riquezas. Quizá muchas veces nos hemos cerciorado de que en los países donde hay más pobreza, muchas veces esta pobreza se convierte en un instrumento para poner más el corazón, quizá. ¿Corazón a dónde? En Dios, ¿no? Donde hay más pobreza, quizá la gente pone el corazón en Dios. Y todo lo contrario, en el mundo de Occidente, ¿qué puede pasar? Que como no les falta nada, entonces se repliegan, y eso es lo que pasa en Holanda, por ejemplo, en los Países Bajos. Ya no hay gente en la iglesia, las órdenes religiosas tienen que vender las iglesias, porque nadie va. ¿Por qué? Porque dice que tienen lo suficiente. Sin embargo, la tasa de suicidios es mucho más alta que en los países no tan industrializados como aquellos del norte. Es cierto que el planteamiento de Jesús no tiene nada que ver con el análisis marxista de lucha de clases, ni de ricos ni de pobres. No tiene que ver con eso. Pero de hecho basta comprobar que cuando los discípulos le dicen, ¿pero cómo es eso? ¿Por qué esas palabras tan duras? Jesús les dice y les explica lo que él ha querido decir. Dice, qué difícil será en el reino de los cielos a los que ponen su corazón en las riquezas. Esa es otra cosa, poner su corazón en las riquezas. ¿Qué significa eso? Eso hay que traducir. Eso quiere decir anteponer cosas a Dios. Acá está mi corazón, le pongo, en vez de que Dios esté primero, están las cosas primero. Es decir, el peligro no está tanto en las riquezas, sino en el riesgo que comportan estas, como es muy fácil poner el corazón en ellas. Es difícil poseer riquezas sin ser poseídas por ellas, por si acaso. Eso lo pueden haber experimentado muchos. Es muy difícil estar afectivamente desprendido del dinero si uno no se desprende también efectivamente. O sea, en teoría y en práctica. Eso es un trabajo extra que tiene aquel que Dios le ha dado más dones que nosotros. Claro, más dones, su inteligencia, su habilidad de poder hacer una empresa, de poder ganar más dinero. ¿Por qué? Porque el dinero distrae mucho. No es malo, per se no es malo el dinero, todo lo contrario, pero no debe estar primero en el corazón. Si el desprendimiento afectivo, si no es también efectivo, no es real, es teórico. Y aquí viene la enseñanza. La enseñanza final de este evangelio es que Jesús nos quiere libres y disponibles para seguir su voluntad. Este evangelio, por si acaso, sigue el de ayer. El de ayer se trata de un joven que se va donde Jesús. Miren lo interesante para que se entienda completamente esto. Se va donde Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Con respecto al prójimo, le dice, no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros. Le repite todos los mandamientos con respecto al prójimo. Y el chico le dice, todo eso lo he cumplido. O
sea, todo eso, pero no me siento. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? 2000 años después, eso significa, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Eso significa, por si acaso. Señor, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Para ser pleno, para mirarme en un espejo y decir si tengo sentido en mi vida. Estoy contento de levantarme todas las mañanas, hacer lo que hago y veo una luz al final del túnel. Tengo mi familia, mi trabajo, no soy un multimillonario, pero me siento feliz y dichoso. Aquel encontró el sentido de su vida. Pero este joven le dice que tengo que hacer para encontrar la vida eterna, aquí y allí. Jesús le dice, cumple los mandamientos. Él le dice, todo eso lo he cumplido. Y Jesús le dice, anda, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Ya, cuidado, esto no es tan literal. ¿Esto cómo se entiende? Desprende tu corazón del dinero. Eso se entiende así. No pongas el dinero en tu corazón, desaparécelo de tu corazón y sígueme. O sea, que yo esté primero en tu corazón. Este chico se puso triste y se fue. Ese es el joven rico. O sea, parece que sus ganas de seguir a Dios no eran tan reales, eran medias teóricas. Yo quiero la felicidad, pero no me puedo desprender en mi corazón de esa atadura. Y ayer hablaba de los apegos, que es algo que tenemos todos. Hablaba del apego al dinero. El apego es una cosa que si se desaparece, me hundo. El apego a personas, los jóvenes especialmente se apegan a sus enamoraditas o sus enamoraditos. Hay que tener cuidado. Hay que pisar a fondo, hay que amar de verdad, hay que entregar todo, pero cuidado, primero es Dios. Pero tenemos un apego muy peligroso que lo mencioné ayer básicamente muy rápido. El apego al bienestar. Entonces, ¿qué significa esto? Yo hago todo y todo está bien, pero algo falla y todo lo que he hecho se cae. Por la mala voluntad del otro, por el libertinaje del otro, porque el otro me tiene en cólera, porque, en fin, se cayó todo. Trabajé bien, me calumniaron, me botaron del trabajo, en fin, puede pasar cualquiera. Decidí mal, lo que sea. Bueno, perfecto, no pasa nada. Si estoy apegado al bienestar, a que todo me salga bien, quiere decir que no sé perder. Y si no sé perder en esta vida, es que estoy apegado a ese bienestar, a que todo me tiene que salir bien. Y sabemos que la vida no es así. Hoy día y ayer Jesús nos dice que sepamos perder también. Porque en el ganar y en el perder está la lucha en la vida. Y entonces, creo que es importante este evangelio, porque termina, miren cómo termina. En verdad les digo, quien deja todo para seguirme, tendrá la vida eterna en el futuro y 100 veces más en el presente. Este 100 veces más está hecho de las cosas que yo poseo y luego las dejo, pero que se encuentran nuevamente multiplicadas por infinito. Por ejemplo, me puedo privar de los bienes y recibo el gozo del bien verdadero. Me puedo liberar de la esclavitud de las cosas, pero gano la libertad del servicio por amor. Renuncio a poseer y consigo la alegría de dar. Un epílogo chiquito. Hoy día Jesús nos explica de otra manera la primera bienaventuranza. Nos dice la primera bienaventuranza: bienaventurado es el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre de espíritu es aquel que quiere pocas cosas, desea pocas cosas, y la poca que desea la desea con poca intensidad. Y hoy Jesús empieza el evangelio diciendo que difícil será a un rico entrar en el reino de Dios. Ya sabemos a qué se refiere con el rico. Por lo tanto, ha explicado de una manera casi como un antónimo la palabra pobreza, la ha explicado con la palabra riqueza. No se olvide nunca, y este evangelio tienen que entenderlo bien, que no se refiere, tener mucho o poco no es malo,
por si acaso. Lo malo es ambicionar las cosas de manera desordenada, de tal manera que eso me quite la espiritualidad, me quite el centro de mi vida, me quite el centro de gravedad más importante. ¿Cuál tiene que ser el centro de gravedad? Hemos dicho, esto tiene que ver mucho con el Evangelio del domingo. El Evangelio del domingo está hablando del pan de vida. Jesús en los domingos nos está pidiendo que equilibremos en nuestro corazón lo material y lo espiritual. Lo material, comida, cosas, y lo espiritual, ¿qué es? Entonces hay gente que dice, no, yo no necesito a Dios en mi vida. Se está perdiendo muchísimo, porque al final lo material lo va a terminar atosigando y nunca va a encontrar la llenura y la plenitud de su vida. Que así sea. Amén. De pie, por favor.